Dios les bendiga, hermanos. Ya me ando quitando aquí todo. A ver si no me confundo con el aceite ahorita que tome agua. Ok. Bueno, hermanos, pues que Dios les bendiga. Es para mí un gusto, un privilegio siempre servir a Dios. En esta ocasión, pues nos invitaron a compartir el consejo de la palabra. Y quiero que así como estamos de pie, aprovechemos para leer la porción de la Escritura. En esta tarde, le pido que vaya ahí a su Biblia, por favor. Que vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos del 3 al 4. Vamos a leer dos porciones ahí mismo en Mateo. Entonces, para que esté listo por ahí. Con un amén me indica cuando ya lo tenga por ahí. Mateo 14, del 3 al 4. Amén. Ok, voy a leer esta porción yo y usted me ayuda con la siguiente. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel. ¿Por causa de quién? De Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Quiero que así también leamos ahí mismo en Mateo, pero nos trasladamos al capítulo 11, por favor, un poquito hacia atrás. Y vamos, el sermón está basado en la porción que acabamos de leer y también en esta que vamos a estar leyendo. En todo el capítulo, casi todo el capítulo 11 del 1 al 19, pero ahorita para fines prácticos solamente vamos a leer del 2 al 7, ¿sí? Voy a leer yo el 2 y le pido que usted me ayude entre todos a leer el 3 y luego yo el 4, nuevamente ustedes el 5 y terminamos juntos en el 6, amén. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. Respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Y el 7 se me pasó, perdón. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Vamos a orar en esta tarde para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias una vez más por permitirnos estar en tu casa, Señor. Te pido la asistencia de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea de bendición, de edificación hacia tu iglesia, Señor. Disponemos nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, para que sea tu palabra, Señor, la que penetre, la que nos hable, la que nos instruya, nos corrija en caso de ser necesario, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar, por favor, hermanos? Y el tema de esta tarde, que espero que todos podamos recibir, se llama, primeramente es una pregunta, ¿sí? No sé por qué siempre me gusta preguntarme a mí mismo y después preguntar a otros sobre ciertas situaciones de la vida cristiana. Y el tema de esta tarde se titula, ¿seremos cañas sacudidas por el viento? ¿Seremos cañas sacudidas por el viento? No sé si alguno de los presentes alguna vez en su vida ha tenido la desdicha y la deshonra de caer en la cárcel. No sé, tal vez uno, tal vez dos. Yo sí. Yo en una ocasión en mi juventud tuve la desgracia de caer en
en la cárcel. Gracias a Dios no me mandaron al Cerezo, no sé qué hubiera sido de mí. Y fue en una ocasión que tuve un accidente de auto, en la cual obviamente yo había sido el causante, había sido el responsable de esta situación. Se habían generado heridos derivados del accidente, obviamente tuve que ser detenido para esclarecer la situación, ¿no? Y recuerdo que fue algo muy difícil en mi vida, a pesar de que solamente estuve 72 horas detenido. En aquel tiempo de mi juventud te mandaban a un lugar que se llama averiguaciones previas. Ignoro ahorita cómo sea ya el proceso con todos los nuevos cambios penales que se han hecho, pero en ese tiempo te mandaban a averiguaciones previas para ver qué es lo que había sucedido, ¿no? Como prisión preventiva. Y los que han estado en esa situación o incluso en la cárcel y han pagado una condena saben que pues es bien duro el hecho de no tener una puerta en el baño. Es bien difícil el no tener una cama donde dormir, tienes que estar tirado en el piso y lleno con muchas otras personas hacinado en un mismo lugar. Es una situación muy desagradable que no se la deseo a nadie, pero por motivos que yo sé que son de Dios, estuve en ese lugar. Y recuerdo que escuché tantas barbaridades de lo que pasa en nuestra ciudad los fines de semana o entre semana. Accidentes, choques, muertes, de todo. Y me di cuenta que son muchísimas más cosas de las que salen en la televisión lo que pasa realmente cada día. Y recuerdo el caso de un joven trabajador del Oxxo, traía de hecho su uniforme, que había sido llevado preso. Y nos platicaba, contaba ahí que le habían faltado 20 pesos en su corte. Desconozco si fue la primera vez que había faltado dinero, desconozco su testimonio, pero el hecho es que el gerente había decidido acusarle y que él pues pagara por ese faltante, ¿no? No sé si este joven en su orgullo de decir, no es justo que yo pague ese dinero porque yo no lo tomé, no es justo que yo lo ponga porque tal vez alguien más lo tomó. Sea cual sea el motivo, él estaba en ese lugar y tenía que responder por ese faltante en su trabajo. A diferencia de mí, yo sí completamente era culpable porque había sido mi error al conducir imprudentemente. Y así como el caso de este joven donde no se sabe si es culpable, si es inocente, no sé si usted sabía, pero en nuestro país, de acuerdo a un estudio del Instituto para la Economía y la Paz que se realizó en el 2020, en nuestro país existen alrededor de unas 76,000 personas que han sido encarceladas sin sentencia, apelando a la prisión preventiva, a que se tiene que hacer una investigación y todas estas situaciones. 76,000 personas están recluidas en las cárceles, lo que significa que ellos aún legalmente son inocentes porque no se les ha dictado una sentencia. De la misma forma que hoy en día hay inocentes en nuestras cárceles, Juan el Bautista había sido llevado a la cárcel. Y la propuesta de este mensaje en esta tarde es que el creyente, es decir, usted y yo, amado hermano, debemos evitar ser una caña sacudida por el viento en nuestra vida cristiana. ¿Qué será lo que tenemos que evitar hacer para no ser cañas sacudidas por el viento en nuestra vida cristiana? Existen diversas acciones que usted y yo podemos evitar, debemos de procurar quitar de nuestra vida para no ser cañas sacudidas por el viento en nuestra vida cristiana. Y esta tarde voy a hablarle de tres sencillas pero poderosas acciones que usted y yo, amado hermano, debemos de realizar en nuestra vida cristiana para evitar ser cañas sacudidas. Y el primero lo tenemos ahí en Mateo, capítulo 14, versículos del 3 al 4. Dice, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla.
Las cañas sacudidas por el viento toleran el pecado. No sé cuántos aquí dentro de su vida han llegado a tolerar, ya sea en su casa, ya sea fuera de su casa, algún pecado, ya sea propio o de alguien de su familia. Los pasajes que leímos al principio son sobre Juan el Bautista y sobre nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Juan era el heraldo, era el que prepararía el camino para la llegada del Mesías. Lucas 1:76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. En el capítulo 11 de Mateo, vemos cómo dos discípulos de Juan, enviados por él mismo, van con Jesús para corroborar, para preguntarle si él era el Mesías que había de venir o si esperaban a otro. Amén. Y Jesús le responde, y acto seguido de que les da respuesta a estos discípulos de Juan, empieza a hablarle a los judíos que se encontraban ahí con él. Dice en el versículo 7 del capítulo 11, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Y le voy a pedir ahí a Dani, por favor, que me apoye. No sé cuántos de ustedes al leer este pasaje se habían preguntado ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? ¿Qué es una caña? ¿Y por qué la utiliza de esa forma en este relato? Ahí en la pantalla tenemos lo que es una caña, ¿sí? Una caña, también conocida como junco, es una planta muy común allá en Tierra Santa, en la cuenca mediterránea. Principalmente es un tallo rígido que va de grueso a puntiagudo, aproximadamente puede llegar a medir de 4 a 6 metros. En su extremo final aparecen algunas flores en forma de espiguillas, ¿sí? Que tienen diferentes tonalidades, pueden ser amarillentas, violetas. Y la caña tiene gran parecido al bambú. Suelen abundar en lugares húmedos junto a los cursos fluviales, así como en el río Jordán, en las orillas de los lagos, como en el mar de Galilea. Y en la antigüedad eran muy comunes ver estas plantas en los territorios donde predicaba Jesús. Por eso no es de extrañar que él apela a esta planta y la utiliza como una figura para proclamar verdades espirituales. También esta caña podía ser usada como un bastón, como un báculo para apoyarse, ¿sí? Para poder caminar, para poder avanzar. Pero la realidad de las cosas es que este bastón no era lo suficientemente fuerte, no era lo suficientemente rígido como para poder sostener por mucho tiempo a una persona. Aquellos que estamos pasados de tamales, yo creo que en 5 segundos se quiebra y nos caemos, ¿no? Pero algunos de los usos también se usaban como una unidad de medida. Aquellos que son albañiles, que traen su cinta métrica aquí hasta presumiéndola, saben de lo que hablo. Se tomaba como una medida fija de 6 codos en lo que es la vida de los judíos. También se usaba como instrumentos musicales para hacer flautas, para hacer plumas para escribir. Y en el Nuevo Testamento, una simple caña podía simbolizar despectivamente el cetro de un rey. No sé cuántos recuerdan momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor, lo que algunos soldados romanos le hicieron a Jesucristo. Le pusieron una corona de espinas en su cabeza y le dieron, ¿qué creen? En su mano derecha le dieron una vara, una caña, a lo cual ellos estaban haciendo alusión de que era el rey de los judíos, pero de una forma despectiva, burlándose de lo que él era. Y además le golpearon repetidamente con esa caña en la cabeza.
Y por último, cuando ya colgaba de esa cruz, trataron de darle a beber vinagre. Cuando Jesús habla sobre la vida y el ministerio de Juan el Bautista, en este capítulo que estamos analizando, si usted ya lo leyó, lo lee en su casa o lo está leyendo, le felicito, porque no todos lo hacen. Cuando leemos este capítulo 11, nos damos cuenta que Jesús empieza a elogiar a Juan el Bautista, pues lo presenta como un hombre valiente, un hombre firme en sus convicciones, decidido en las cosas espirituales, como un hombre que sabía a la perfección lo que era el pecado. A veces a algunos creyentes nos cuesta saber si lo que están haciendo allá es pecado, o si esta costumbre o maña que tengo es pecado. Pero Juan lo sabía a la perfección. Y como él sabía la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque conocía la ley y la palabra, Juan el Bautista no toleraba el pecado. Y Juan no toleraba el pecado sin importar quién fuera el autor o el responsable de ese pecado. Sin importar que el autor fuera un gobernante importante y prominente. Hablando de Herodes. Este Herodes que se menciona en este pasaje no era Herodes el Grande, que fue el que mandó matar a los niños cuando nació Jesús. Este Herodes que se menciona era Herodes Antipas, y era el hijo de Herodes el Grande. Y él había tomado la decisión de casarse con la esposa. En el baño, si cierro los ojos nadie me ve. Yo creo que aquí, así estaba Herodes, ¿no? Quería que nadie lo viera, quería que nadie le reprendiera, pero no contaba con que Juan el Bautista era un hombre de firmes convicciones. Dice Mateo 14, 9 al 10. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Debido a la influencia de Herodías, Herodes había mandado apresar a Juan para decapitarlo. Parece que a esta mujer le había resultado incómodo las denuncias públicas. Parece que a esta mujer le había incomodado tal vez el que murmuraran, el que hablaran sobre su vida. Pero Juan lo único que estaba haciendo es declarar la verdad. Y es que cuando declaramos las verdades de Dios, algunas personas pueden llegar a ofenderse. Otros desean que su pecado sea tolerado y otros que la iglesia se calle. Algunos se molestan y es que la verdad puede llegar a ser incómoda para aquellos que viven en la mentira. Pero aunque el mundo diga esto no es pecado, aunque el mundo diga esto está bien, no pasa nada, no hay problema, nosotros debemos de diferenciar lo que es el pecado. Las cañas, como lo pudimos ver en la imagen, no sé si usted las observó con detenimiento, las cañas son fluctuantes. Las cañas se dejan llevar por el viento, van de un lado, van a otro. Cuando están en ríos, lagos, la corriente las mueve, hace lo que quiere con ellas. Las cañas toleran e incluso practican el pecado. ¿Cuántos de nosotros estamos siguiendo el ejemplo de Juan el Bautista? Un hombre que no toleraba el pecado, pero a Juan le costó su vida el hecho de proclamar la verdad. ¿Será que estamos siguiendo el camino de Juan el Bautista? ¿O será que es más fácil vivir como cañas, adaptándonos a las circunstancias, dejando que nos venza lo que viene sobre nosotros, adaptándonos
a lo que el mundo dice que es correcto. Los creyentes no podemos amoldarnos a las circunstancias externas. Y es que el tema de esta tarde es una pregunta que quiero que se haga en su corazón, en su mente. ¿Seremos cañas sacudidas por el viento? Usted y yo, amado hermano, debemos evitar ser cañas sacudidas por el viento. Existen diversas acciones que podemos evitar para no ser cañas sacudidas por el viento. Ya dijimos que las cañas sacudidas por el viento toleran el pecado. No pasa nada, déjalo. No digas nada, no denuncies. Pero Juan no se cayó. Las cañas sacudidas por el viento dejan de aferrarse al reino de los cielos. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No sé usted, amado hermano, pero a mí me gusta mucho leer la TLA, traducción al lenguaje actual, y se la voy a leer sobre esta porción. Dice: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Discúlpeme tantito, Juan era valiente. Juan confiaba en las profecías. Estaba decidido y tenía su mirada puesta en el reino de los cielos. Jesucristo declaró que Juan el Bautista no era una caña sacudida por el viento. Y Jesús utiliza esta expresión ante los judíos porque ellos la conocían a la perfección. Todos sabemos que el pueblo de Israel había sido rebelde en gran manera. Había realizado actos de idolatría. Había llegado al punto, en un momento de su historia, a sacrificar niños a dioses falsos. Había sido desobediente a la ley de Dios y había sido infiel al amor de Dios. Segunda de Reyes 18 nos relata sobre esta situación con el reinado de Ezequías. Ezequías fue un rey bueno del reino del sur. Después de la división con el hijo de Salomón en el reino del norte y en el reino del sur, fue que empezaron a surgir los reyes tanto en Israel como en Judá. Ezequías se había dado cuenta de la necesidad que tenía el pueblo de acercarse a Dios, de la necesidad que había de purificar, de limpiar el templo, de sacar las imágenes que habían introducido sus antepasados. Él se aferró a la ley de Dios. Y durante este tiempo, el imperio predominante era Asiria. Y Judá, dirigido por Ezequías, se había comprometido a pagar tributo, a pagar un impuesto a ellos para recibir su protección. Y es aquí donde muere este rey, el rey de Asiria, y Ezequías decide rebelarse y dejar de pagar el impuesto. Pero dejar de pagar el impuesto quiere decir que se estaba rebelando a ellos y ya no iba a obedecerles, ya no iba a hacer lo que ellos le indicaran. Y es así como Asiria se levanta contra Judá, toma una ciudad importante, Laquis, y es aquí cuando Laquis estaba siendo protegida por Egipto. ¿Por qué por Egipto? Porque Judá había hecho un pacto con Egipto para que ellos les ayudaran a defenderse cuando viniera un enemigo como Asiria. Pero Asiria derrotó a Egipto como si nada. Y es aquí cuando vienen los asirios
y se burlan de Judá, se burlan de Ezequías y les dicen, gracias hermana, ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada, que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Como ya lo comenté, la caña era considerada como un sustento frágil, quebradizo, pero Judá, había puesto su confianza en una caña que era Egipto. Además de esta alianza que iba en contra de lo que Dios ordena, Isaías 30 del 1 al 3 nos dice: ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección de Faraón y se refugian, bajo la sombra de Egipto. La protección de Faraón será su vergüenza. El refugiarse bajo la sombra de Egipto, su humillación. Y es que las cañas sacudidas ponen su confianza en todo menos en Dios. Hay situaciones en nuestra vida en la cual esa confianza es puesta a prueba. Y es nuestra decisión poner nuestra confianza en las cosas que podemos ver, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras propias fuerzas. Nuestra vida cristiana no puede ser una caña sacudida por el viento. Nuestras convicciones no deben doblegarse por las circunstancias. No podemos dejarnos influenciar por aquello que venga a nuestra vida. Juan se había decidido a depender de Dios. Su convicción permitía que aquellos pecadores necesitados de una conversión vinieran a Él y se apoyaran en Él. ¿Cuántos en esta tarde podemos decirlo a nuestro hermano? Ven, apóyate en mí, yo te ayudaré a llegar al Señor. Para los asirios, Egipto era un apoyo frágil y hasta inútil. Además, Egipto no servía ni temía a Dios. ¿Quiénes de nosotros somos verdaderamente de utilidad en la iglesia? ¿Quiénes de nosotros podemos decirle al pastor: no se preocupe, yo lo hago? No se preocupe, hermano, apóyese en mí. Pero la realidad es que muchos nos quebramos siquiera antes de que Él pueda avanzar unos pasos con nuestra ayuda. Y en ocasiones, a veces, hasta astillas se llevan aquellos que ponen su confianza en nosotros. Juan el Bautista se aferró al reino de los cielos. Fue un hombre radical y no hizo alianzas ni con el mundo ni con el pecado. Pero me sorprende cómo Juan el Bautista permanecía íntegro en su testimonio, aún estado encadenado en la cárcel. Yo creo que estar en la cárcel es suficientemente difícil como para todavía estar encadenado, limitado en tu movimiento. Pero aún así, en esa condición, en esa situación, Juan tenía su esperanza en el Mesías. Él estaba esperando que fuera Jesucristo el que había de venir, y es por eso que envía a esos discípulos. Él tenía su esperanza y su mirada puesta en el Señor. Debemos aferrarnos al reino de los cielos, sin importar las dificultades, sin importar las amenazas que vengan a nuestra vida.
Y ya dije, hermanos, que la primera cosa que tenemos que evitar hacer es tolerar el pecado. Lo siguiente que tenemos que hacer es aferrarnos al reino de los cielos. Y lo último que usted y yo, amado hermano, debemos de hacer es consagrarnos al servicio a Dios. Porque las cañas sacudidas rechazan consagrarse al servicio a Dios. Ahí en Mateo capítulo 11, versículo 10, dice: este es de quien está escrito: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Juan, había sido escogido para predicar sobre la venida del Mesías, para anunciar la llegada del reino celestial. Él había recibido una misión muy importante que implicaba dedicar su vida al servicio a Dios. Recordemos que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud de Egipto para adorar y servir a Dios, pero continuamente se desviaban del plan divino. Primera de Reyes 14:15 dice: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. A veces los creyentes necesitamos que nos den una buena sacudida. Otros necesitamos cachetadas santas, o ya que nos caiga un árbol encima para darnos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Muchos de los judíos en los tiempos de Jesús seguían viviendo como cañas sacudidas. Vivían por lo que veían. Veían a Juan el Bautista y lo menospreciaban por su vestimenta, por su mensaje. Esperaban ver un hombre con ropas finas, un hombre respetado, un hombre en un palacio. Pero en el versículo 11 Jesús dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y de hecho, a lo largo de los evangelios hay 3 ocasiones en las cuales Jesús se expresa de esta forma de Juan el Bautista. Qué hermoso sería, amado hermano, que usted y yo escucháramos a nuestro Señor expresándose de esa forma de nosotros. Así como Juan el Bautista dedicó su vida a Dios, a servirle, usted y yo, amado hermano, debemos dedicar nuestra vida de igual forma a servir a Dios. Sin importar lo que digan de nosotros, debemos servirle. Juan no predicaba para condenar, no predicaba para juicio, sino para arrepentimiento. Él deseaba ver frutos dignos en aquellos que se acercaban a él. Muchos podríamos pensar que el ministerio de Juan no fue el más impactante, que no fue el más relevante. Tal vez tú, amado hermano, pienses que lo que haces para el servicio a Dios no es tan importante. Pero para Dios tu servicio es muy valioso. No es la apariencia la que determina nuestro valor, sino nuestro carácter, nuestra convicción, nuestra firmeza, nuestra fidelidad y obediencia a Dios. Jesús dio testimonio de Juan cuando estaba preso en la cárcel. Y aún la gente daba testimonio de Juan. Juan 10:41 dice: y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad.
En Juan se había cumplido la profecía de que Elías regresaría. Tal vez muchos esperaban ver a un Elías lleno de poder, haciendo señales, prodigios y milagros. Pero aunque eso nunca sucedió, Juan fue el mayor profeta y no hizo milagros ni señales. Porque hacer milagros y señales por el poder de Dios no es lo más importante. Lo más importante es que pase lo que pase, usted y yo no dejemos de predicar a Cristo. Que usted y yo no dejemos de anunciar las buenas nuevas de salvación y de testificar con nuestra vida nuestra devoción y entrega al Señor. Juan 5:35 dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba. Necesitamos arder en el fuego del Espíritu. Necesitamos alumbrar a otros en medio de la oscuridad. Juan alumbró a los de su generación. Hoy nos toca, amada iglesia, alumbrar a esta generación. Estoy terminando, amados hermanos. Recapitulemos que hoy explicamos lo que es una caña sacudida por el viento. Comentamos que el creyente debe evitar vivir como una caña sacudida, que las cañas dejan de aferrarse al reino de los cielos y que las cañas rechazan consagrarse para servir a Dios. Pido a los hermanos de la alabanza si gustan ir pasando. Y es que nuestra vida no puede ser una caña sacudida. No podemos estar hoy sí, mañana no. No puedo estar hoy soy cristiano, mañana se me olvida. No podemos estar fluctuando entre un pensamiento y otro. Las cañas se dejan influenciar por lo que llega a su vida, por la corriente del aire, por la fuerza de las aguas. Pero aquellos que permanezcamos firmes en Cristo, no seremos cañas sacudidas. No permitamos que nada ni nadie nos mueva de nuestro lugar. Juan el Bautista fue todo lo contrario a una caña sacudida, porque en su corazón había un deseo ferviente de adorar a Dios, de servir a Dios, de encontrarse con el Mesías, el cual había profetizado. La misión de Juan el Bautista era profetizar de Cristo. Y ahora nos toca a usted y yo, amado hermano, predicar a Cristo en nuestra generación. Le pido que se ponga sobre sus pies, por favor. Estando Juan el Bautista preso en la cárcel, no sé usted, amado hermano, pero yo estando en la cárcel hubiera pedido ayuda. Señor Jesús, ayúdame. Señor Jesús, sácame de aquí. Quítame estas cadenas porque estoy sufriendo. Pero Juan no hizo eso. Él lo único que quería saber y confirmar era que el reino de los cielos había llegado a la tierra. Porque cuando estamos en dificultades, solamente Jesús nos puede defender. No trate de defenderse por sus fuerzas.
No trate de resolver la situación por sus fuerzas. Que sea Jesús mismo el que abogue por nosotros. Qué hermoso será cuando estemos ante su presencia y Él mismo presente defensa por todos y cada uno de nosotros. Es momento de ver hacia nuestro interior y ver cuáles son los frutos que nuestra vida ha generado. Si tú has vivido como Juan el Bautista, gloria a Dios. Si tú has servido como Juan el Bautista, gloria a Dios. Si tú le has entregado tu vida entera, gloria a Dios. Siga adelante firme. Pero si en esta tarde te has hecho la pregunta: ¿soy una caña sacudida? ¿Permito que los problemas me muevan de mis convicciones? ¿Permito que las cosas externas me saquen de mi lugar, me doblen, me quiebren, me desmoronen? Si es así, necesitamos urgentemente la ayuda del Señor. Necesitamos dejar de tolerar el pecado en nuestra vida, en nuestro hogar. Necesitamos aferrarnos al reino de los cielos cada día un poco más, cada día más fuerte. Un centímetro más avanzamos firmes a la meta. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor para servirle, para adorarle, para permanecer fieles a Él. Quiero que cerremos nuestros ojos. Quiero hacer un llamado en esta tarde. Si hay alguien que nos visita, que ha estado cansado, que los problemas de la vida lo lleven de un lado a otro, que necesita plantarse sobre la roca que es Cristo, que se desmorona su vida continuamente, que no sabe a dónde correr, que no sabe a dónde ir, que pase a este lugar. Juan el Bautista predicaba: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay alguien que quiere entregarle su vida al Señor en esta tarde, que de verdad quiere hacer un compromiso sin importar lo que venga a su vida. Si no hay alguien, quiero hacer un llamado a aquellos que han volteado a verse y se han identificado con esas cañas, que le han fallado a las personas que creyeron en ti, que vieron en ti un testimonio firme, pero que cuando se acercaron a ti, cuando pidieron de tu ayuda, les fallaste. Necesitamos estar firmes en la fe. Necesitamos estar rígidos en la palabra, para que todo aquel que venga a nuestras vidas pueda sostenerse y podamos llevarlo ante el Señor. Oremos en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por el mensaje. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en los corazones, en aquellos que hemos estado indecisos en servirte, hemos estado indecisos en nuestra santidad a ti, hemos estado fluctuando, me quedo, me voy.
¿Sirvo o no sirvo, Señor? Que en esta tarde, Señor, podamos entregarnos sin reservas a ti. Podamos, Señor, hacer un pacto contigo, Padre. Aunque nuestra propia vida es en riesgo de muerte, que nuestra mirada nunca se aparte del Mesías. Tómanos en esta tarde, Espíritu Santo.